¿En qué creen los budistas? Filosofía budista, budismo Buda de Marte 19. Y pues, a ver, yo nunca me he dicho que soy experto en budismo. Yo realmente lo que me interesa es el cristianismo y lo vamos a ver así con unos lentes de perspectiva cristiana. Así como los ateos según ellos son objetivos, pero ya vimos que no, que tienen la religión del panteísmo, del destino y todo esto. Entonces no puedes esperar tener una perspectiva objetiva de las cosas. Y pues vamos directo, vamos a escucharlo. Una religión de 2500 años fundada por un príncipe que se escapó de su casa para andar de hippie. A ver, hay algo que sí quiero comentarles de este tema. La caída de Samaria ocurre en el año 722 a.C. Es la ciudad capital del reino del norte de Israel y fue conquistada por Sargón II. Entonces, el rey David, sabemos que es el autor de los Salmos, y su hijo Salomón construyó el templo en el año 1000 a.C. No tenemos mucha información, pero se sabe que este señor Gautama Buda nació en el 563. O sea, son alrededor de un poquito más de 150 años después de la caída de Samaria que nace esta religión del budismo. Entonces, una de mis tesis es que mucha de la gente que salió de Samaria y luego fue llevada por todo el mundo, puede ser que alguno de los idólatras sea este señor, un descendiente de idólatras de Israel. No existe, no hay que descartarlo. El problema es que no se sabe mucho de esta gente. Pero de lo poco que he escuchado del budismo, pues este cuate estaba alucinando en un sueño y de ahí se inventó los rollos estos de las reencarnaciones. Pero si se fijan, es mucho después de la caída de Samaria, y Samaria cae por la idolatría del reino del norte de Israel y también unos años después Judá. Entonces yo creo que no está tan descabellado pensar que gente se haya desplazado del norte de Israel y 150 años después haya nacido este tema del budismo como parte de la idolatría. Así es, señores, hoy vamos a hablar de budismo. El budismo es una filosofía, aunque también muchos lo consideran una religión, que tiene su origen en el año 500 a.C. Hay mucha gente que no tiene sabiduría y dice que es filósofo. Entonces, no todo lo que es filosofía en realidad es filosofía, ¿no? No todas las personas que dicen hablar de la sabiduría o amarla, en realidad la aman. Porque Cristo es la sabiduría encarnada, así de fácil, ¿no? Ser sabio para el mundo, digamos, es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, pero ¿cómo vas a distinguir entre lo bueno y lo malo si no tienes una verdad objetiva, que es Cristo? Entonces, ¿cómo descubres que algo es bueno o malo? Por estarle dando vueltas en una madriguera de conejo a ideas falsas. Entonces, en realidad no, en realidad sí es una religión. O las religiones, la teología tiene su filosofía, también es una forma de decirlo, pero no porque se llame filosofía significa que es sabiduría. Entonces vamos a escuchar a este cuate hablar. En lo que hoy conocemos como la India, y está basado en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, que eventualmente sería conocido como el Buda. Siddhartha Gautama fue un príncipe, y antes de su nacimiento, un profeta le comunicó a su padre, el rey, que Siddhartha sería o un excelente gobernante o un líder espiritual. El padre de Siddhartha quería que su hijo siguiera sus pasos y que fuera el próximo gobernante del reino de Sakya. Y para evitar que su hijo se preocupara por asuntos espirituales, que si la vida, que si la muerte... Ven el reino de Sakya. Dice, el reino de Sakya fue una república ubicada en las estribaciones del Himalaya, en lo que hoy es Nepal. Entonces dice, hay hipótesis de su origen y hay una hipótesis alternativa. Entonces dice, eran de origen mixto, de ascendencia indoaria y munda, siendo del primer grupo una minoría según Brian Lehman. Como son leyendas, las leyendas de los Sakyas vinculan su ascendencia a Okaka, cuyo nombre es de origen munda. Según Edward Thompson, probablemente eran en parte de ascendencia mongola. Los Sakyas también estaban estrechamente relacionados con sus vecinos orientales, la tribu Kolilla, con quienes se casaron.
Y luego dice, eruditos como Michael Witzel y Christopher Beckwith han equiparado a los sakyas con los nómadas de Asia Central que fueron llamados escitas por los griegos, sakas por los persas, aqueménidas y saka por los indoarios. Esto de saka, o sea, la raíz es Isaac. O sea, a la gente se le llamaba isaaquitas, que es luego estos escitas o sakas. Estos eruditos han sugerido que el pueblo de Buda eran soldados saka que llegaron al sur de Asia en el ejército de Darío el Grande durante la conquista aqueménida del Valle del Indo y vieron en el nomadismo escita saka el origen del ascetismo errante de Buda. Los eruditas critican la hipótesis escita debido a la falta de evidencia. Y Brian Lipman sostiene que los shakyas eran nativos de la llanura nororiental del Ganges y no estaban relacionados con los sakas iraníes. Pero bueno, no sé si me estoy dando a entender que existe la posibilidad, y como es muy borroso, de que Buda haya sido isaquita. O sea, que su origen haya sido el mismo Israel, pero desde un punto de vista de la idolatría. Pues él decidió llenar la vida de Siddhartha de lujos y placeres. Siddhartha estaba rodeado de bellas mujeres, estaba rodeado de sirvientes, estaba rodeado de todos los lujos y de todos los placeres que cualquier hombre mundano pudiera querer. Y luego toda esta información también puede ser mitológica o leyenda, ¿no? También tengan cuidado que no es que lo esté diciendo con una certeza, porque de la información de la vida del Buda realmente no tenemos tanto como, por ejemplo, si quisiéramos hablar como tenemos los evangelios de Jesús, ¿no? Que es una información profunda, testimonial. Estos son relatos de leyenda, pues. Y así Siddhartha fue creciendo hasta convertirse en un hombre adulto. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de todos estos lujos, de todos estos placeres, Siddhartha se sentía insatisfecho. Así que a la edad de 29 años, Siddhartha se escapa del palacio y decide iniciar la búsqueda de respuestas a sus preocupaciones espirituales. Y así nuestro querido Siddhartha vagó y vagó, se unió a un grupo de ascetas, dejó de comer. ¿Querido? Bueno, querido para ti, pero bueno, ascetas, pues sí, ascetismo es esta doctrina que separa el humano nada más en alma y en cuerpo. Bueno, en general, ¿verdad? Porque hay muchas formas de ascetismo. Y entonces dice que por medio de tus obras vas a purificar tu alma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, si practicas el ayuno, eres mejor que los demás, vas a desarrollar virtudes, ¿no? Y claro que pues, yo mismo uso este tema del ayuno intermitente todas las mañanas, que no, pero yo lo hago por motivos como de salud. Hay una cosa que se llama autofagia. Según lo que entendí, es que después de 14 horas de no meter azúcar en tu sangre, inicia un proceso en el que tu cuerpo empieza a consumir las células que necesitan renovarse. Y hasta un señor tuvo un premio Nobel hablando acerca de la autofagia. Pero eso no, o sea, yo no lo hago con la finalidad de agradar a Dios, por ejemplo, ¿no? Y los ascetas sí, los ascetas dicen, si lastimo mi cuerpo, si lo flagelo, entonces voy a purificarme, voy a hacerme más virtuoso, o Dios se va a agradar de mí. Y bueno, esta gente no creía en Dios, solo tenía una idea distorsionada de Dios o de lo divino. Y entonces, ahora imagínate una persona sin Dios que diga que el ayuno va a fortalecer su cuerpo. Sí ocurre el proceso de la autofagia, pero eso no significa que te hagas más virtuoso que alguien que no practique el ayuno intermitente, ¿no? Y bueno, eso yo creo que esa es la base de lo que vamos a escuchar ahorita, que este señor va a fomentar el ascetismo, ¿sí? Aléjate de las cosas creadas que son destructivas y enfócate en las virtudes del alma. Aunque acuérdense que nosotros somos espíritu, luego o sea, un espíritu que está dentro de un alma, que está dentro de un cuerpo. Así es como es el ser humano. Apenas vestía unos harapos y después de 7 años de vida ascética se dio cuenta que estas prácticas no le estaban dando las respuestas que él necesitaba. De modo que dejó el ascetismo y se puso a meditar debajo de un árbol hasta que se iluminó. Siddhartha, no el árbol. Y a partir de ese momento ya no sería más Siddhartha Gautama, sino el Buda, que quiere decir el iluminado. O sea que si te sientas debajo de un árbol a meditar te vas a iluminar. Esa es la propuesta de
esas personas. Al budismo, iluminarse quiere decir que has conseguido la verdad última, la neta del planeta, y que a partir de la comprensión de esa verdad, tu sufrimiento humano termina. Nosotros no necesitamos hacer eso, nada más necesitamos, para acceder a la verdad, pues solo necesitamos una de estas. Miren, Holy Bible, este está en inglés. No tienes que aprender inglés para acceder a la verdad, está en español también, ¿no? Miren qué bonita se ve el acceso a la verdad. Miren, yo no tengo que ponerme a meditar hasta iluminarme para iluminarme. Lo único que tengo que hacer es abrir este zipper y encontrarme con Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, aquí está el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, aquí en Juan 14, versos 5 y 6 dice: No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Yo puedo acceder a la verdad sin hacer tanta Mickey Mouse. Es el fin último de la práctica budista, conseguir la iluminación. El budismo afirma que han existido otros budas a lo largo de la historia, o sea, otros seres humanos que también han conseguido la iluminación. Sin embargo, Siddhartha fue especial, porque a partir de que consigue la iluminación, se dedica a enseñar. Se dedica a dejar enseñanzas de cómo nosotros, los demás seres humanos, también podemos iluminarnos y convertirnos en Buda como él. Y esa es una de las principales características que distinguen al budismo de las demás religiones principales del mundo. Bueno, si se fijan, si la hipótesis es correcta de que son ellos herederos de los escitas, o sea, del reino de Israel del norte, pues desde el rey David ya se anunciaba un Mesías, ¿no? Entonces este es un falso Mesías. Una persona que está tomando las nociones del Mesías y las está llevando en sus ideas. En el budismo no existe un Dios omnipresente todopoderoso. Los budistas no le rezan ni adoran a Buda. Buda no es ningún Dios. Fue un hombre común y corriente que hizo un esfuerzo extraordinario por conseguir la iluminación. Pues yo creo que nadie podría pensar que este muchacho sea Dios. Es un ser humano, ¿verdad? Que estaba un poquito chifladón. Pues hay mucha gente loca, ¿no? Pero si está buscando esta iluminación, pues ¿de dónde salió ese árbol bajo el que se sienta, ¿no? O a qué verdad se está refiriendo de que es la que busca esta iluminación. O sea, estaría muy interesante que definiera qué es iluminación realmente, porque no queda claro. Luego dejó enseñanzas de cómo los demás podían conseguir la iluminación. Esas enseñanzas fueron transmitidas primero de forma oral y luego eventualmente fueron plasmadas en un grupo de textos que se conocen como el Canon Pali. El Canon Pali sería el texto más completo de las escrituras budistas tempranas. Entonces se escribió casi 500 años después de la muerte de Gautama Buda en el año 29 a.C. O sea, los budistas le aceptan a esto que haya sido escrito 500 años después de la vida de Buda y aceptan que eso sí está transmitido de forma oral de manera fiel, pero no pueden aceptar los evangelios que son escritos 20 años después de la resurrección de Cristo. Los evangelios provienen de la tradición oral de los testigos oculares de lo que pasó con Cristo. ¿Qué enseñó el Buda? ¿En qué chihuahuas creen los budistas? Pues bien, en este video vamos a hablar brevemente de las bases de la filosofía budista, y para ello vamos a comenzar con uno de sus pilares fundamentales, las 4 nobles verdades. Ahora sí, esto ya me va a parecer más interesante, como en lugar de ponernos a cuestionar si tienen veracidad algo que fue escrito 500 años después de la vida de Buda, vamos a ver si pasa un tamiz lógico esto que vamos a escuchar. Señores, estar vivos implica sufrir. Sufrimos el dolor de las enfermedades, sufrimos hambre, sufrimos sed, enfrentamos situaciones en la vida que nos producen un sufrimiento psicológico, un sufrimiento emocional. Sufrimos cuando nuestros seres amados nos dejan, cuando se mueren, cuando se enferman.
Sufrimos también cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que sucedieran. El budismo nos dice que el sufrimiento y la vida vienen junto con pegado, vienen en un mismo paquete. Bueno, eso es verdad, ¿no? La vida tiene sufrimiento. Pues el que quiera suprimir el dolor creo que no debe funcionar muy bien como ser humano, ¿no? El desear tener muchas riquezas materiales, posesiones, riqueza, fama, mujeres, el desear que las cosas fueran como nosotros creemos que deberían de ser, esa es la raíz del sufrimiento. Y además, si logramos cumplirlos, nos damos cuenta de que realmente no nos traen la felicidad que creímos que nos iban a dar. Y hay que recordar que estas enseñanzas vienen de un príncipe que tenía todas las riquezas y todo el poder que cualquier hombre podía querer. Entonces, si no quieres sufrir, no desees. Pero bueno, creo que ahí ya nos estamos contraponiendo donde creemos que Dios hizo todas las cosas bien. Y hay otro principio cristiano que decimos que Dios no tiene necesidades, pero tiene deseos. Entonces, si Dios tiene deseos, que lo hemos visto porque tiene una voluntad, ¿el deseo de Dios causa sufrimiento? O sea, sí entiendo que para los budistas no existe Dios, pues. Pero nosotros que vemos al ser deseador por excelencia, que es Cristo, que es Dios, y que se hace hombre, o sea, a diferencia de Buda, que no es Dios, Cristo sí es Dios, y Cristo muestra que tiene deseo de una relación personal contigo y conmigo, con cada persona. O sea, sí entiendo que es inevitable que al entrar en contacto con el mundo haya sufrimiento porque hay rechazo. Y que para nosotros el dolor es una alarma de que algo no está funcionando bien. Y en la teología cristiana, el sufrimiento proviene de un pecado que entró al mundo, que es nuestra rebelión contra la manera en la que Dios diseñó las cosas. O sea, la enemistad que tenemos con Dios es la que causa el sufrimiento, no el deseo. O el egoísmo causa deseo en el contexto de lo que está diciendo este amigo. O un deseo que proviene del pecado, pues es como una especie de corrupción, ¿no? El sufrimiento puede superarse desprendiéndose del deseo. Es que ahí es donde creo que está equivocado esto. O sea, el deseo per se no es malo. Hay deseos legítimos. Yo pienso que el deseo corrupto de arrebatar las cosas que no te corresponden, por ejemplo, una relación íntima con alguien que no es tu esposa, pues creo que eso puede llevarte a tener mucho sufrimiento. Te puede dar placeres en ese momento, pero hay un montón de razones por las que eso puede derivar en sufrimiento muy alto. Y no es para juzgar a esa persona, porque pues básicamente si del pecado proviene el sufrimiento, pues todos los humanos somos sufrientes. Y eso es lo interesante, que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y a él no le correspondía sufrir y sufrió el máximo dolor, la máxima traición. Y aún así él se entrega por nosotros para pagar en nuestro lugar por la pena que correspondía a nuestro pecado. Para eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, debemos superar nuestros deseos, debemos eliminar el apego, debemos eliminar la ignorancia, debemos superar nuestra sed de poder, de riquezas, de fama, debemos superar nuestra lujuria, debemos superar todo eso, ir más allá de todo eso. Ven, al final sí es una especie de ascetismo lo que está proponiendo, porque él dice que por tu esfuerzo tú vas a poder suprimir todas esas cosas para encontrar la iluminación. O sea, yo me imagino que lo que está diciendo es que en cuanto eres una persona que logró suprimir sus deseos, entonces dejas de ser egoísta y dejas de tener orgullo y soberbia, lo cual pues no es verdad, porque en realidad no estás tratando con el pecado. El máximo del pecado es la soberbia. Logré acabar con toda mi soberbia. Pues eso te hace automáticamente soberbio, ¿no? Porque dices, ay, soy el mejor, siempre logré la iluminación, ahora ya soy el mejor. Es como estar en una madriguera de conejos, ¿no? En la tercera noble verdad también hay otra característica que hace distinto al budismo de otras religiones. Para la mayoría de las religiones, la recompensa de una vida buena se encuentra en el futuro,
el Islam, el judaísmo, el cristianismo, todos ellos tienen un paraíso, tienen un... Pues no, ya ves, es lo que les digo de tener gente que explique cosas que no entiende cómo funciona el cristianismo. El cristianismo, lo que funciona es la gracia. Ninguno de nosotros va a alcanzar la vida eterna por ser bueno, porque ninguno de nosotros es bueno. O sea, ni siquiera ha leído la carta a los romanos de Pablo, este hombre, y está enseñando filosofía. Pues nada más, justo les digo, o sea, ¿qué tan difícil puede ser acceder a la verdad con una Biblia? Léela. O sea, en Gálatas y en Romanos eso es lo que está hablando, que tú no puedes por tus obras ser bueno. Todos somos malvados y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, el único que fue bueno, fue el que pagó por tus pecados y mis pecados para que podamos heredar la vida eterna. Es una invitación, es un regalo. Y entonces por medio de la gracia desde ahorita, tú puedes vivir libre de culpas, sin tener esta necesidad de hacer algo para que estés en una relación correcta con Dios, porque Cristo hizo ese acto hace 2000 años. Solo tienes que aceptar ese perdón. Y entonces desde hoy podemos experimentar una vida sin resentimientos, sin traer la conciencia intranquila. Puedes dormir muy bien porque sabes que Cristo perdonó tus pecados. No tienes que ser bueno para alcanzar la vida eterna y desde ahorita puedes experimentarla. Entonces, ven, esa es la diferencia de tener una mala teología y tener una teología correcta. Si tienes una teología correcta, entonces puedes comprender la sabiduría y vivir una vida apartada del mal, que es en cada situación que Dios te está poniendo, tú puedes decidir apartarte del mal y escoger el camino correcto, que es el que te lleva a la vida eterna, a la salvación. Un cielo al cual pueden acceder si llevan una vida buena. Pero para el budismo la recompensa puede conseguirse en esta vida, pues una vez iluminado se llega al nirvana, que es un estado de dicha e imperturbabilidad. Y aquí es importante que conozcamos dos conceptos claves en el budismo: reencarnación y karma. Para el budismo, nosotros hemos tenido otras vidas pasadas, o sea, hemos ido reencarnando. Eso también es lo que me sorprende, que gente que se supone que es muy inteligente se crea ese tema de la reencarnación. O sea, ¿de dónde salió ese tema de la reencarnación? ¿Cómo es que la gente comprueba que eso es verdad y no es una alucinación? ¿O es precisamente un deseo de que así fueran las cosas? ¿De dónde sacan esa comprobación de la reencarnación? Y seguiremos reencarnando hasta el momento en el que consigamos la iluminación. Sin embargo, nuestras acciones en vidas pasadas producen un karma. Si nuestras acciones han sido buenas, entonces nuestro karma será bueno y seguramente en nuestra próxima vida gozaremos de mejores condiciones. Pero si nos... Es lo que les digo, como que es un error garrafal vivir por las obras. Entonces, estas personas tienen como una balanza, como unos puntos, ¿verdad? Como si fuera un videojuego, y están acumulando puntos buenos y puntos malos, y tus puntos buenos tienen que sobrepasar tus puntos malos. Pero, por ejemplo, en el cristianismo nosotros no decimos eso, nosotros decimos todos, o sea, tú eres una persona mala, tú eres un pecador, y Cristo paga con el derramamiento de su sangre por todas tus cosas malas, y tus cosas buenas en realidad ni siquiera le importan a Dios. O sea, no le importan en cuanto a tu salvación, sí le importan en cuanto a un examen que te va a hacer al final de tu vida, porque es el juez y te va a pedir cuentas de cómo trataste a la gente, qué hiciste con el dinero, cómo usaste tu tiempo en la vida que te regaló. Y entonces la pregunta es, en general, ¿esa actitud es la correcta para vivir la vida eterna? O sea, la manera en la que tú estás conduciendo, como usando esa vida que Dios te regaló, ¿tú crees que vale la pena que se prolongue para siempre? ¿Tienes la actitud correcta? ¿Tienes una relación personal con Cristo? O sea, mi problema con este punto de lo que él está diciendo es que hay supuestamente una libreta donde están medidas tus acciones y ellos dicen, pues las mejores acciones son los que pasan, los que tienen derecho a reencarnar. Es como un videojuego. Estos cuates están viviendo como una especie de videojuego, ¿no? Entonces los que tienen puntos más altos son los que tienen derecho a la nirvana, ¿no? O sea, sí tienen un cielo. Es un cielo como corrupto, pero que tiene que ver con con la balanza. Y nosotros no, en el cristianismo ¿tienes una relación con Cristo? Obviamente Cristo quiere que hagas buenas obras, pero Él las tiene preparadas para ti desde el principio.
nuestras acciones han sido inadecuadas, nuestro karma será negativo y nuestras condiciones en nuestra próxima vida serán muy probablemente adversas. Por ejemplo, si eres codicioso en esta vida, si eres avaro en esta vida, seguramente en tu próxima vida te enfrentarás a condiciones de pobreza. Pero si por el contrario fuiste generoso en esta vida, entonces en la siguiente vida nacerás como el hijo de un multimillonario. Es un videojuego lo que está planteando este cuate, nada más que es un videojuego antiguo porque no había software, ¿no? Pero pues es una ilusión de una persona infantil. O sea, no es una persona madura la que inventó este tema del budismo. Pero recordemos que el objetivo último del budismo es la iluminación, no nacer como hijo de un multimillonario. Así que, ¿cuál será mi recompensa si obtengo el nirvana? ¿Cuál será mi recompensa? ¿Cómo va a ser mi siguiente vida si consigo iluminarme? Pues aquellos que consiguen iluminarse obtienen como premio no volver a nacer. Dejan de existir. Recordemos que la primera noble verdad es que la vida es sufrimiento. Por lo tanto, no volver a nacer significa no volver a sufrir. ¡Wow! ¡Qué grueso! No, pues qué buena recompensa, ¿eh? No, muchas gracias por decirme exactamente que este es el camino para la inexistencia. No, pues no, qué buena recompensa, muchas gracias. No, mira, mejor me voy a la vida eterna, muchas gracias. Yo me voy con Cristo a vivir con Él para siempre y tener una vida abundante, donde Él perdonó mis pecados y me garantiza que puedo estar con un pueblo, ¿sí? Porque la recompensa aquí es vivir en una ciudad rodeado de personas que han sido redimidas y justificadas y que ahora están en una nueva vida donde ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Eso me lo garantiza Cristo. Pues este señor, ¿qué te garantiza? Que tuvo una mala noche, que estaba drogándose. O sea, que comió algunos alucinógenos y por eso se imaginó que tuvo miles de vidas. Digo, eso no lo dice ahí, pero eso es parte de la historia de dónde sacó la idea de la reencarnación. Si logras iluminarte, tu premio es no volver a nacer, dejar de existir. No. Muy probablemente te encontrarás en una dimensión de dicha y te volverás uno con el universo. ¿Cómo vas a dejar de existir y luego volverte uno con el universo? O sea, vean estas incongruencias. Gente que se supone que estudia no se da cuenta que es... Bueno, me imagino que lo está exponiendo, no es que él crea en eso, no creo que sea tan... No lo sé, nadie lo sabe. No, pues gracias, La forma de desprenderse del deseo es seguir el noble sendero óctuple. Bien. Oye, me suena perfecto eso de la iluminación, yo quiero iluminarme, ¿cómo le hago? Pues bien, el Buda dejó una guía para iluminarse, que es un código moral de 8 puntos llamado el noble óctuple sendero. Sí, o sea, son las reglas del videojuego, ¿no? De estos cuates. Acá todo es noble. Punto número 1, la comprensión correcta. Esto es estudiar y comprender la doctrina budista, eliminando así la ignorancia. Punto número 2, la intención correcta. Es tener la firme decisión de poner en práctica las enseñanzas budistas. No nada más se trata de comprenderlas, no nada más se trata de conocerlas, sino tener la firme decisión de ponerlas en práctica. O sea, ¿yo para qué quiero ir hacia la...? Bueno, a ver, creo que está bien. Él está diciendo, te vas a ir a la muerte definitiva y a la inexistencia si sigues mis consejos. Y entonces ya te dice, llénate de toda esta mentira que te voy a decir con la intención correcta de irte a la perdición y a la inexistencia, ¿no? Pues sí, tienes razón, o sea, no creo que esté mal en eso. Punto número 3, el habla correcta. No decir groserías, no decir mentiras y no caer en el chisme. 4, la acción correcta. No matar, no robar y no consumir sustancias que nublen la mente. No, pues nadie puede conseguir esto porque todos somos pecadores. ¿Cómo vas a tener la acción correcta si todos siempre fallamos en algo? O sea, te está pidiendo que vivas por las obras, por una ley, ¿no? Está diciendo que vivas, o sea, por eso creo que son israelitas estos cuates, porque al final él pone una ley que tienes que cumplir al pie de la letra. 5, el sustento correcto. Que tu trabajo vaya acorde con los principios budistas. O sea, que si quieres ser budista, no puedes ser proxeneta, no puedes ser soldado ni narcotraficante. 6. El esfuerzo correcto, que implica estar muy al pendiente de nuestros pensamientos y apartar aquellos pensamientos negativos, todos aquellos relacionados con el odio, con el egoísmo, con la lujuria. 7. La atención correcta,
Nuestra mente es una herramienta muy poderosa, pero si no tenemos control sobre ella, puede perjudicarnos seriamente. Es como tener un monito. Si lo educas, le puedes enseñar algunos trucos y te puede ayudar en tus tareas diarias. Te puede ayudar en tu vida diaria para hacerla mejor. Pero si no lo controlas, va a estar saltando de un lado a otro y arrojando caca por todos lados. 8. La meditación correcta. La práctica... O sea, este cuate no es budista. ¿Ya vieron cómo de todas maneras utilizó palabras profanas? Entonces, bueno, en realidad yo creo que nada más nos está explicando cómo funciona, ¿no? Pero ni siquiera él pudo cumplirlo ahorita en un video. La meditación es importantísima para el budismo, pues ayuda a fortalecer la mente. Solo basta con recordar que el Buda se iluminó meditando. Existen muchas formas de meditación dependiendo de qué es lo que se desea conseguir. Existe meditación especial para ser más compasivo. Y existe meditación también para tener mayor control sobre nuestros pensamientos. En fin. O sea, estos son ejercicios ascetas, ¿no? Esto es lo que les decía, como voy a practicar unas cosas para hacer crecer mi espíritu y alejarme de los deseos de las cosas creadas, ¿no? Bueno, para ellos no están creadas, no sé. Es que como ellos viven en un videojuego, ¿y quién diseñó ese videojuego, verdad? ¿Y por qué no mejor restaurar tu relación personal con el creador del videojuego en lugar de... pues... en lugar de ganarlo con puntos de karma, ¿no? La meditación es un ejercicio diario dentro de la práctica budista. Es una forma efectiva de entrenar a tu monito. Creo que Buda es un simplón. Y pues era un tipo con una mente infantil que tuvo un sueño donde se drogó y entonces le hizo creer a la gente que iba a renacer en un gusano o en un multimillonario. Y pues hay mucha gente que se convence con esta mentira, pero tampoco dice mentiras, porque dice que hacia donde te diriges es la inexistencia, que sería como el infierno, ¿no? O sea, ¿para qué querrías estar en un lugar donde ya no dejas de vivir, donde dejas de existir? ¿Crees que eso va a aliviar tu dolor? ¿No hay dentro de ti como una esperanza de que hay algo mejor dentro de esta vida? Y ahí no vas a encontrar esas respuestas. Las respuestas las vas a encontrar acá. Cómprate una Biblia, consíguete una Biblia, léela. Y bueno, muchas gracias por escucharme y